Quisiera primero recordarles cuando comenzamos en la congregación, Dios había puesto en nuestro corazón un pasaje, una verdad. Y es el versículo que fue clave y ha sido clave para Fuente de Vida. Y Fuente de Vida se ha levantado con dos pilares. Uno, con el conocimiento de la palabra, y el segundo, con el discipulado. Y el pilar del conocimiento Dios nos los dio en Oseas 4:6, y que todos lo sabemos y que todos conocemos ese versículo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y una persona que dice que quiere conocer a Dios, pero no estudia, no se prepara, pues es imposible que conozca a Dios. Es imposible que tenga una vida con Dios, porque ¿qué Dios? ¿Qué vida? ¿Sustentada en qué? Pues muchas veces lo sustentamos en las tradiciones, en lo que nosotros sabíamos, y llegamos a pensar que eso es Dios, y no es así. El conocimiento de la palabra, de la Biblia, nos permite conocer cómo es Dios. Ahí están todas las respuestas a nuestros interrogantes. Y por eso, Fuente de Vida, yo en mi corazón lo sentí, mi esposa también, pues debe de crecer sobre ese fundamento que es el conocimiento de su verdad, el conocimiento de su palabra, porque eso es lo que nos ayuda a tener una relación correcta con nuestro Dios. Y yo quisiera animarles a los que no se han inscrito en la escuela de líderes. En un tiempo pensamos la gente que no se le cobra, pues no valora. Y así estuvimos durante muchos años cobrando la escuela de líderes, para que la gente valorara la enseñanza, la educación. Pero ahora dijimos, bueno, creo que ya maduró Fuente de Vida, vamos a quitar todo el costo que tiene la escuela y vamos a darle la oportunidad a toda la gente que no tenía el recurso, que tenía problemas para conseguir el recurso, pues que se prepare también. Quisiera animarlos a todos que no desaprovechen la oportunidad de aprender de la palabra. Como os mencionó la señora Raquel, pues no tienes que hacer tareas, no tienes que pagar, no tienes que presentar exámenes, pues no sabíamos cómo hacerlo más fácil. ¿Me entienden? Entonces, por eso lo hicimos de una manera accesible, pensando que si la persona va, asiste, va a tomar lo que el Espíritu de Dios le está dando en ese momento y su vida va a ser cambiada. Si tenías y no ibas a la escuela de líderes en la anterior porque pues había exámenes, ¿a cuántos de ustedes les da miedo los exámenes? Entran en estrés, les preocupan los exámenes. Bueno, a todos dijimos vamos a quitarlo para que ya no haya eso. Y los que tenían que hacer tareas, hay gente que le gusta hacer tareas, pero hay gente que no le gusta hacer la tarea desde que eran chiquitos, no les gusta hacer la tarea. Pues bueno, quitamos también eso. Y ahora lo abrimos para que todos puedan tomar, aprender, recibir de parte de Dios. Entonces yo los quiero animar a que se inscriban. Hoy a las 2 de la tarde es el último día. ¿Se me pasó? Pues ya se te pasó. No lo dejen, no lo dejen. Miren, ese ha sido de los éxitos de todos los teatros, de todos los cines, de las premiers, todo eso, que siempre hay gente que va y compra muchos boletos porque conocen que hay gente que van al final a comprar boletos y se los venden 5 veces más caro o 10 veces más caro, según el evento. Ya están los revendedores afuera del teatro, no sé si nos tocó verlo en Nueva York, afuera del teatro vendiendo boletos, todo eso porque ya no había boletos. Y si tú querías entrar y ver la obra, pues te costaba unas 10 veces más. Y la gente lo pagaba. Yo les animo a que no lo menosprecien, lo que Dios nos está dando
como congregación, que se inscriban. Si no le sabes a la computadora, pues quédate y que te inscriban para que puedas tomar todos los cursos que te van a edificar y que van a bendecir. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que tú vas a perder tu relación con Dios porque no tienes ese conocimiento que viene de parte de Dios. Que nuestra vida, nuestra relación con Dios está sustentada en su palabra, en su verdad, en su revelación. Entonces les animo, son 6, lo redujimos a 6 clases. 6 clases es todo lo que vas a llevar en cada modulito. Entonces inscríbete, no menosprecies. Hay gente que nada más se inscribe en una materia. Si a mí me invitan, yo porque soy fanático de aprender, pero yo me inscribiría en 4 y 4 y 4. ¿Por qué? Porque quiero aprender, porque quiero conocer, porque quiero saber de la palabra de Dios. Entonces, no te inscribas si puedes administrar tu tiempo. Nada más tienes que estar ahí. Inscríbete cuando menos en 2 clases. Ve creciendo, ve desarrollando. No menosprecies, porque hay gente que hace su carrera, pero en 20 años, porque lleva dos materias cada vez, y dentro de 20 años acaba ya para enseñarle a sus nietos cómo acabó su carrera. Entonces, hazlo y creo que va a ser una bendición para ustedes. Estoy tratando de poner en su corazón una urgencia, una verdad y una necesidad que veo que necesita el pueblo de Dios. Bien, también terminamos el domingo anterior lo que fueron las pruebas para alcanzar nuestro destino. Esas pruebas por las cuales vamos atravesando, que fue atravesando José, pues sirvieron en su vida para que lo que Dios le había mostrado desde el principio lo pudiera alcanzar y fuera parte de su vida. Y empiezo el día de hoy un nuevo tema. ¿Cómo puedo vivir en mi propósito? ¿Cómo puedo alcanzar en mi vida mi propósito? Y solamente por medio de la libertad. Y hoy empiezo el tema de la libertad para alcanzar tu propósito. Y vamos a orar, pedirle a Dios que prepare nuestro corazón, porque el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos habla diferente. El Espíritu Santo va a poner unas verdades en tu corazón, va a poner un sentir en tu corazón, una inclinación en tu corazón, que no se lo pone a la persona que está a tu lado. A la persona que está a tu lado, el Espíritu Santo inclina su corazón hacia otra área, hacia otras cosas que necesita la persona que está a tu lado. Es la misma palabra, es la misma enseñanza, pero si se han fijado, el Espíritu Santo va acomodando lo que necesita en cada uno de nosotros para que podamos ser muy bendecidos. Entonces, nada más pedirle al Espíritu de Dios. Y este tema es un tema para hablar de la libertad. Es un tema difícil. Una serie de luchas, de crisis, de problemas enfrenté antes de que esté compartiendo este tema. Y no es nada fácil. Es un tema que nos va a permitir ver la realidad en la que estamos inmersos y poder ir discernir lo que Dios quiere mostrarnos para que podamos ser verdaderamente libres. Vamos a pedir al Señor que nos ministre. Abre tu corazón. No te pido que abras tu mente, porque Dios nos ministra a nuestro corazón. Nuestra mente es analítica y quita, borra, bloquea, sino que abras tu corazón para que estés percibiendo y discerniendo lo que Dios quiere poner dentro de ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad tan grande que nos das de cada día conocer y aprender más de ti. Te pido, Señor, que hables a mi corazón y que me ayudes a verme a través de tu palabra, que me muestres, que me redarguyas, que me instruyas, para que pueda ser libre
para vivir conforme a tu propósito. Y que todas las barreras que se han levantado en mi corazón y en mi vida, que todos los ataques que se han levantado para yo seguir siendo un esclavo, sean quitados y pueda tener en esta vida la libertad y vivir en tu propósito. Te lo pido, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en mí. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta primera plática, La guerra se inició desde los comienzos del hombre. Dios nos empieza a mostrar desde el principio en la Biblia, desde el libro de Génesis, cómo es la condición espiritual del hombre. Si nosotros recordamos lo que nos revela la palabra y lo que nos muestra la palabra, vemos en el libro de Génesis que Dios colocó al hombre cuando lo creó y cuando lo establece sobre un lugar muy especial. Pero ese lugar tan especial que la Biblia le llama el Edén, estaba la presencia de Dios, la vida de Dios, la voz de Dios siempre presente en la vida del hombre. La voz de Dios se paseaba por el huerto, ese lugar donde el hombre la podía escuchar. Ahora recordemos, Dios es espíritu y Dios, su voz, la escuchamos en nuestro espíritu. No lo escuchamos en nuestra mente, no lo escuchamos en nuestra parte consciente del hombre, sino en la parte interior del hombre empezamos a escuchar la voz de Dios. Y se paseaba la voz de Dios. Y el hombre podía escuchar con toda libertad esa voz de Dios que siempre estaba presente. En ese lugar estaba también presentes todo lo que Dios había creado, y Dios le había dado toda la autoridad al hombre para que gobernara, para que estableciera, para que pusiera todas las cosas de la creación de Dios en el orden correcto, donde Dios iba a dirigir su vida, donde Dios iba a establecer, siendo el creador, el hacedor de todas las cosas, le iba a dar dirección al hombre para que todas las cosas estuvieran en su lugar correcto y fueran de gran bendición para la vida de toda la creación, para el propósito de toda la creación. En medio de ese lugar, en ese huerto, nos describe la Biblia que había dos árboles, un árbol del conocimiento del bien y del mal y un árbol de la vida. Dos árboles. El hombre podía echar mano de cualquiera de los dos árboles. Si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol le iba a quitar su relación con Dios, porque el hombre se iba a independizar de la voz de Dios, de la dirección de Dios, de la cobertura de Dios, de la protección de Dios y del propósito para el cual Dios lo había creado. Y estaba también otro árbol, el árbol de la vida, que cuando comiera de ese árbol, esa vida de Dios, esa dirección de Dios, se iba a establecer para siempre, se iba a vivir para siempre. Estaban los dos árboles a la disponibilidad del hombre. Entonces vemos que el hombre también es espíritu, ya que puede escuchar la voz espiritual. Pero desde el principio está el enemigo del hombre. Y está presente ahí Satanás, la serpiente antigua o el diablo, como lo describe el libro de Apocalipsis. Es el mismo lenguaje para establecer, dice que había una serpiente desde el principio. Entonces, desde el principio vemos que había en ese mundo espiritual algo que iba a influir al espíritu del hombre, para bien la voz de Dios y para su propia destrucción e independencia la voz del diablo. Dos voces, dos direcciones, una para alcanzar su propósito y otra para desviarlo completamente de su propósito. La voz de Satanás. Y lo menciona la Biblia que era la serpiente. Y esa serpiente, como le llaman la serpiente antigua, lo hace con un método muy atractivo porque utiliza la mentira. Y la mentira es tan sutil, por eso es mentira que no ves, que no disciernes,
que no alcanzas a percibir si es algo dañino, si es algo que te va a destruir. Por eso la primera vez que vemos en la Biblia, el que la mujer se da cuenta y discierne es Eva, que dice, el diablo me engañó. Es la primera vez que aparece que el diablo es engañador. Yo le creí a su engaño. Vemos que el arma que tiene espiritualmente Satanás para conquistar, para quitarnos de nuestro propósito, es la mentira. Y la mentira es tan sutil, pero tan atractiva a la misma vez, que nos permite querer tener eso como si fuera lo mejor que hay, pero es una mentira, no es una verdad. Y la verdad de Dios siempre es la misma, es muy clara, es firme y está establecida. Y la conocía el hombre. Por eso Dios le dijo, el día que tú comas de ese fruto, pues vas a morir. Va a haber una muerte que es no la muerte física, sino tu separación conmigo. Y si nos separamos de Dios, nos separamos del propósito para el cual Dios nos creó. Porque Dios nos va dando a nuestro espíritu dirección, porque vivimos en Él y somos en Él, y en Él nos establece el propósito que Él quiere poner en nuestra vida. Nunca vamos a alcanzar nuestro propósito en nuestro conocimiento del bien y del mal. Nuestro propósito se alcanza solamente en Dios, porque Él es la verdad. Y entonces al moverme y al ser en Dios, yo vivo en el propósito de Dios. Y el enemigo nos engaña con una trampa y nos dice, bueno, ahora tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, y entonces tú debes de hacer lo bueno para alcanzar tu propósito. ¿Cuántos creían que así era? Que si nosotros hacíamos lo bueno, alcanzábamos nuestro propósito, y vivimos haciendo. ¿Sí me van siguiendo? Los que no levantaron la mano a lo mejor no se han dado cuenta, pero vivimos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo las cosas para creer que estamos alcanzando el propósito de Dios por lo que nosotros hacemos. Y no es así, esa es la mentira del enemigo. Porque uno no es por lo que uno hace, porque estamos entonces viviendo por las obras, sino que uno es porque la presencia de Dios y la voz de Dios está dándole dirección a nuestra vida. Y por eso somos en Cristo. Y es Cristo en nosotros. Y no es lo que hacemos es una consecuencia de lo que somos. Y no por lo que somos alcanzamos, por lo que hacemos alcanzamos lo que somos. Y esa es una mentira. ¿Qué has hecho y te diré quién eres? No, es quién eres y se reflejará en lo que tú haces. Dos verdades que parecen muy iguales, pero son completamente diferentes. Unas sustentadas en la voz del enemigo y otras sustentadas en la voz de Dios. El que nos da el enemigo nos va a poner a trabajar, a hacer grandes cosas, a conocer el bien, a vivir haciendo el bien. Y eso a veces creemos que cuando estamos cumpliendo con todo eso, ahora es que somos cristianos. No, vivimos engañados comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es Dios el que nos dice, antes de que comiera el hombre del árbol del bien y del mal, no se movía por lo que hacía bien o por lo que hacía mal. Se movía por la voz de Dios y era y se manifestaba a través de la voz de Dios. Sabemos que esa guerra que empezó desde el origen del hombre, desde la relación que Dios empieza a tener con el hombre y la vida de Dios en el hombre, el enemigo estuvo presente para sacarnos de ese propósito y no se cumpliera en nuestra vida el propósito de Dios. Y vemos cómo el enemigo empieza a tener un control y un poder y empieza a destruir toda la obra que Dios quería hacer en el corazón del hombre. Dios vuelve otra vez y a través de un hombre que escucha su voz y se mueve conforme a la voz de Dios, empieza a hacer un cambio y empieza a levantar a una nación.
Una cosa es que tú y yo escuchemos la voz de Dios y que digamos que eso nos define por escuchar la voz de Dios. Y otra cosa muy diferente es escuchar la voz de Dios y hacer la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, es bueno, pero lo que define si nosotros nos movemos por medio de la fe es cuando nosotros hacemos la voz de Dios, no cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Lo que define la vida de un hombre de fe es que se mueve, que actúa conforme a lo que escucha de la voz de Dios. Y esa es la gran diferencia. No el que yo sepa de la Biblia, no el que yo conozca de la Biblia, sino el que lo que Dios me muestra, yo lo hago. Y me voy definiendo porque mi fe se va estableciendo por obedecer a esa voz, a esa palabra, a eso que yo sé de la Biblia y lo voy aplicando a mi vida. Se levanta entonces un hombre que actuaba de una manera clara, firme, conforme a la voz que escuchaba de parte de Dios. Y ese es Abraham. Y Dios va a levantar a una nación a través de él porque se lo promete. De ti saldrá una nación y después vendrán todos los pueblos y serán benditos en ti todas las naciones de la tierra. Dios estaba declarando una palabra profética para toda la humanidad. Y vemos cómo Dios levanta a Abraham y luego vemos al bisnieto de Abraham. Es el nieto, el tataranieto a José. Vemos a José cómo empieza a vivir una serie de pruebas para levantar y consolidar a una nación. Y Dios empieza a través de José a establecer un pueblo. El pueblo de Israel, cuando está en Egipto y vivía José, era un pueblo que tenía mucha bendición y mucha favor del faraón, porque José supo administrar, supo gobernar sobre esa nación. Pero se murió José. Pasaron los años, se murieron esos faraones que gobernaban y después el pueblo siguió creciendo. Pero se seguían transmitiendo de quién había sido Abraham, quién había sido Isaac, quién había sido Jacob o Israel. Y se establece a través de los 12 hijos de Israel, se estableció un pueblo, el pueblo de Israel. Pero ahora ya no es libre. Sin darse cuenta, se convirtieron en esclavos. Ahora son los que hacen la voluntad del faraón. Y otra vez Dios nos está hablando. Sin darnos cuenta, el enemigo poco a poco va entrando en nuestra vida y donde nosotros creíamos que éramos libres, ya después nuestra descendencia empieza a vivir en una esclavitud sin poder cumplir con su propósito. Ahora iban a vivir conforme al propósito del faraón. Y trabajaban y todo lo que hacían era para cumplir el propósito del faraón, no el propósito del pueblo de Dios. Dios escucha su oración, escucha su plegaria y siempre que Dios va a establecer un cambio, una transformación, el enemigo lo quiere destruir. Siempre que va a entrar un nuevo tema o algo, las guerras son bien interesantes, bien difíciles. En el caso de Israel, Dios va a levantar a un Moisés, pero recuerdan que identifica el enemigo, pone en la conciencia del faraón que asesinen a todos los niños que nacieron en ese periodo, porque se iba a levantar de ellos un gobernador. No lo alcanzaban a entender, no alcanzaban a ver. El enemigo pone para que se destruya y hay una muerte masiva de niños, porque va a venir alguien que va a libertar al pueblo de Israel. El enemigo sabe algunas cosas, identifica en el mundo espiritual que vienen algunas cosas, que se van a presentar algunas cosas. Y viene el ataque desde el principio. Y sabemos que Dios utiliza para bien a los que Dios ha escogido conforme a su propósito y lo coloca dentro de la casa del faraón, donde menos se esperaba, porque hay sabiduría en todo lo que Dios va estableciendo. Se levanta Moisés,
que es el medio que Dios va a utilizar para liberar a su pueblo, y lo saca de la esclavitud después de estar orando. Pasaron más de 400 años esclavos y lo saca de esa esclavitud. La pregunta muchas veces decimos es que si yo viviera y tuviera una economía diferente y viviera en otra casa, viviera en otro país y tuviera más dinero y tuviera todas las de esas, yo sería diferente. Y es una mentira, porque tú sigues siendo tú. Tus gustos, tus inclinaciones, tus deseos siguen siendo tú. Tengas lo que tengas, estés donde estés, va a aflorar tu verdadera persona. Nada más que ahora con un poco más de dinero o una posición social un poco diferente, pero seguimos siendo los mismos y caemos en ese engaño. Pensamos que lo que nos definen son las cosas que tenemos y no, lo que nos define es lo que nosotros somos. El pueblo de Israel cuando sale, su lucha está en su alma. Ahora ya son libres, ya pasaron el mar, Dios los libró de todos los ataques del faraón, ya fue destruida toda su influencia que tenía sobre ellos, pero el daño estaba dentro de ellos. Todo el gobierno que había ejercido durante tantos años el faraón era parte de su manera de pensar, de sentir, de hablar, de relacionarse. Estaba en su alma. Ya no tenían esa opresión espiritual, pero estaba esa lucha dentro de ellos. Y vemos cómo empiezan a pasar por una guerra. Y cuando están en el desierto y llegan a ese lugar tan agradable que está lleno de palmeras, y después de una discusión de agua que pueden tomar y se sienten muy contentos todos ellos, pues bueno, dicen este lugar que se llama Elim es muy agradable, pero hay que seguir adelante. Y cuando siguen adelante ya no hay agua, ya no hay palmeras, hay un sol sofocante. El de Tampico no es calor comparado con el que hay en el desierto y donde no hay con qué te tapes. Ya cuando respiraban sentían que se les quemaban los pulmones, sentían que se estaban consumiendo, y empieza la plática entre ellos. Y la plática que empiezan a establecer es: ¿te acuerdas de las ollas de carne? ¿Te acuerdas de las cebollitas frescas? Ay, los ajitos, los puerros. Ay, qué rico cocinábamos nosotros. Ay, ¿no se acuerdan que eran esclavos? ¿No se acuerdan que hacían ladrillos? ¿No se acuerdan que estaban como oprimidos todo el tiempo? ¿No se acuerdan que no tenían libertad para nada? Pero se acuerdan. ¿Te ha pasado que muchas veces cuando estás pasando por dificultades en tu matrimonio, con tus hijos, se te olvida todo lo bueno, todo lo agradable, todas las cosas, y empiezas a quejarte y a quejarte y a quejarte, y te acuerdas de cuando eras soltero? Ay, cuando yo era soltero, qué feliz era. Ay, cuando era soltero, no hombre, a donde quiera yo iba, no ibas a nada, te quedabas encerrado en tu cuarto. Pero bueno, empezamos a decir a recordar cosas que realmente no son una realidad. Y empezamos a compararnos, y así empezaron todos ellos a quejarse y a quejarse todo el tiempo. Se les olvidaba que eran esclavos. Esa historia es una historia que se repite a través de todos los tiempos de nuestra vida. Esa misma historia donde se nos olvida que antes de que estuviéramos en la condición que nos encontramos ahora, estuvimos en condiciones terribles cuando no conocíamos a Cristo, cuando no vivíamos la vida de Cristo en nuestro corazón. Se nos olvida esa realidad. Y vemos cómo esa serpiente, su propósito es separar al hombre de la vida de Dios para que nunca alcance su propósito, metiéndolo en esclavitud. Y la esclavitud es al pecado, para que el hombre, cometiendo pecado, por el sueño de alcanzar un reconocimiento, por el sueño de tener algo, por el sueño de querer ser como Dios, reconocido, aplaudido, glorificado y demás,
se pierda de su propósito para el cual fue creado. Y pasamos por eso. Y a veces no alcanzamos a ver que hay esa serpiente espiritual. Y no alcanzamos a ver el daño que nos puede causar esa serpiente. Si tú vives en una zona donde está llena esa zona, porque ahí se construyó tu casa, de serpientes, ¿dejarías tus puertas abiertas y tus ventanas abiertas? Y dirías, bueno, aquí nada más hay serpiente cascabel. No es tan, ya las conocemos. ¿Y vivirías con las puertas? No, yo creo que aunque hiciera calor, cerraríamos con mosquitero, con lo que fuera, para que no se metieran las serpientes. ¿Por qué? Porque nos pueden destruir, porque sabemos que son peligrosas, que no las podemos pasar por alto, que una serpiente no es amistosa, que no va a buscar el momento cuando yo la vea para platicar conmigo, sino que en el momento en el que menos lo espero y cuando estoy descuidado con la baja la guardia o la guardia que no la tengo levantada, no estoy expectante, es cuando me va a atacar, porque lo que quiere es darme un golpe, una mordida y ponerme su veneno para producirme la separación completa de Dios. Pero hay algo que yo quisiera poner en su corazón. Hay veces que muchas veces cuando vemos la serpiente y vemos lo que hizo la serpiente, pensamos que es muy poderoso Satanás, que es muy poderoso el diablo. Y no es así. Esa es una mentira. Desde el momento en el que vino Cristo y que Cristo es crucificado y resucita, dice la palabra que fue expuesto el enemigo y avergonzado en la cruz. Y se le dio todo el poder y toda la autoridad a Jesucristo. Esa es una verdad clave. No tenemos por qué tenerle miedo a Satanás. No tenemos por qué tenerle miedo al diablo, sino que tenemos que ser precavidos para ver sus acechanzas, su manera en cómo él nos ataca. Y lo dice primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Tú le perteneces a Dios. Te compró con la sangre de Jesucristo su Hijo. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, el que está en mí, el que mora en mí, que es el Espíritu de Dios, es mucho mayor que el espíritu del diablo que está en el mundo. Me está poniendo algo muy claro. Por lo tanto, tengo una fortaleza extraordinaria de parte de Dios. Esa verdad yo quisiera sellarla en su corazón, porque nunca va a tener más poder el enemigo que tu Dios, que Cristo, porque ya fue vencido. Ahora Él obra, Cristo se mueve a través de su Espíritu dentro de ti y nos ha dado un poder. Pero también, además de que sabemos que tenemos a Cristo en el corazón, hay que recordar que no somos nosotros inmunes a los efectos del mal. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son tus verdaderas amistades? Porque de acuerdo a tus verdaderas amistades, con las que te codeas, con las que sales, con las que platicas, con el que tú eres bien buena onda, te van a ir infiltrando pues lo que traen ellos. Y te van a ir definiendo el tipo de persona que tú vas a ser. ¿Por qué? Porque el que los dirige a ellos es el enemigo de tu alma. Y él va a hacer unas amistades y poco a poco te va a agarrar para darte tu mordida y tu separación de Dios. Y poco a poco no te vas a dar cuenta porque es sutil. Los efectos que va a producir sobre tu vida te van a ir alejando de Dios poco a poco. ¿Y qué quiere? Que no alcances la paz. Que normalmente vivamos con mucha ansiedad en el corazón, con mucha inseguridad, con mucha inestabilidad.
que no tengas gozo, que ya nada llene tu corazón de gozo, sino que estés siempre viendo lo negativo. Y fuimos llamados para vivir en ese gozo, en esa paz y en el amor de Dios. Lo que nos define es ese amor de Dios, esa paz de Dios y ese gozo de Dios en nuestro corazón. Cuando somos influenciados, tú te vas a dar cuenta que lo primero que desaparece de tu corazón es la paz. Después, ya no hay cosas que te llenen de gozo. Ya no hay situaciones que te llenen de gozo. Ya estás en un foco amarillo. Y después, ya no amas. Ya no amas a tu prójimo y a tu Dios. Ya empiezas a hacer separación de personas. Ya empiezas a hacer división de personas. Ya empiezas a escoger tu grupo selecto. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso se define el que tú y yo estamos en nuestro propósito. La Biblia nos muestra cómo Satanás es real. Y por eso Pablo, un hombre que conocía de Dios, pero que empieza a sembrar el evangelio por toda Europa, vemos cómo Pablo identificó las tácticas que tiene el enemigo, cómo ha peleado. Estuvo en la cárcel, fue golpeado, varias veces lo dieron por muerto. Fue un hombre que naufragó, pasó por pero vio que había detrás del naufragio, vio que había detrás de la golpiza, vio que había detrás de la cárcel. Cuando nosotros nada más vemos el ataque, el problema, la enfermedad, la dificultad, no vamos a salir de ese problema porque no vemos qué es lo que hay detrás de eso. No vemos lo que está detrás de las cosas que nos están sucediendo. Él lo pudo ver y le enseña a la iglesia. Y dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, pone algo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No hay otra manera de que tengas fortaleza. La única manera de tener fortaleza es en Cristo. Yo no puedo tener fortaleza en mi fe. No puedo tener fortaleza en mis declaraciones. No puedo tener fortaleza en mi conocimiento. La fortaleza verdadera es en Cristo. Y está teniendo, fortalécete en Él. Métete con Él. Escúchalo a Él. Sé dirigido por Él. Porque Él es el único que puede fortalecer todo tu ser. Y lo aprendió. De seguro lo intentó. De seguro declaró versículos. De seguro hizo grandes cosas en fe. Pero después descubrió que su verdadera fortaleza era entrar en la presencia de Dios y escuchar a Jesucristo, lo que le estaba diciendo. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, no sé si te ha pasado, a mí me fortalece. Porque sé que es clara, sé que me define, sé que no anda con ambigüedades, sé que está estableciendo lo que quiere para mi vida. Por eso, lo que me fortalece es mi Dios. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de tu fuerza, no en el poder de tu habilidad, no en el poder de tu destreza. Nos quita todo lo que nosotros podemos hacer para que nos volvamos a Él. Es en su fuerza, no en la mía, es en su poder. Es que yo tengo una persona que ora y que Dios hace grandes cosas. Otra vez estás confiando en el poder de la persona que está ahí, que la usa Dios o lo que sea, pero no en Cristo. ¿Me entienden, mis amados? Que nuestra fortaleza está en el poder de su fuerza. Tú y yo dependemos de la fortaleza de Dios, de la fuerza de Dios, y Él es todopoderoso. Él nunca ha perdido una batalla. Y por eso Pablo dice, en eso te puedes fortalecer. Fortalécete en Él. Si te sientes débil, si te sientes deprimido, si te sientes desahuciado, si te sientes mal, métete y toma de la fortaleza que está en Cristo para salir adelante. Y luego empieza a dar recomendaciones. Vístete de la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice el diablo,
va a buscar cómo te va a acechar. No te va a caer aquí con un letrero, soy el diablo y vengo a destruirte. Ábreme la puerta. No, está viendo cómo, en qué momento te agarra descuidado, te agarra débil, te agarra mal, te agarra con la más baja defensa para destruir tu propósito. Y dice, necesitas vestirte para que no seas destruido cuando eres acechado. ¿Por qué? Porque el enemigo todo el tiempo va a buscar cómo atacarte, cómo meterse en tu vida y cómo dirigir tu persona. Y luego dice, porque empieza a identificar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, entonces yo pensé que era un problema con mi vecino, yo pensé que era un problema con mi jefe, yo pensé que tenía un problema con mi familiar, ya sea hermano, esposa, esposo. Dice, no. Todas las personas muchas veces son dirigidas por el enemigo. Y de acuerdo a cómo sea la vida de la persona, van a ser la influencia que tiene el enemigo sobre esa persona y te va a estar atacando a través de esa persona. ¿Por qué? Porque los espíritus, el diablo, no tiene cuerpo. Y como no tiene cuerpo, va a utilizar a las personas para atacarte a ti y sacarte de tu propósito. Por eso está poniendo muy claro, mira, te vas a echar, vístete, porque la verdadera lucha no es con las personas. Entonces, aprendamos a discernir, aprendamos a ver más allá de lo físico, de las palabras, que hay atrás de lo que está diciendo o de lo que está declarando esa persona, porque esa es la verdadera lucha. Y luego pone aquí, una vez identificando eso, pues tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de las regiones. Por lo tanto, toma toda la armadura. Entonces, el punto que yo quería tomar aquí es que tú tienes una lucha a nivel espiritual, pero no vas a pelear con espíritus invisibles, sino que esos espíritus van a estar gobernando de alguna manera algunas áreas de las personas y a través de esa persona el enemigo te va a estar atacando. Aprende a verlo y no le vas a decir a tu esposa, te reprendo, Satanás. No, sino que identifiques porque es algo que está teniendo efecto sobre tu persona. Porque a veces decimos, es que estás endemoniada. ¿Cuántos le han dicho a su esposa, estás endemoniada? No levante la mano. Pero, o al esposo, estás endemoniado. No. Está influenciado. Nada más está influenciado y te está golpeando. Entonces, está hablando la Biblia de demonios y no es algo metafórico, algo así como una novela. Es como cuando, para que me entiendan lo metafórico, cuando un cantante empezó a caer y ya no salía y todo eso porque pues se metió en la droga y todo eso, pero de repente dice, luchó contra sus demonios y salió adelante y otra vez está en el ranking, en el número 1. Bueno, está diciendo que dejó la droga y otra vez se enfocó para poder, pero no es así. Está hablando muy claro y para poderlo ver, voy a utilizar el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, donde nos describe con mucha claridad la vida de un pueblo que era de los Gadarenos. Todos hemos oído de esa historia. Y en ese pueblo de los Gadarenos había un hombre que vivía en los montes y en las tumbas o sepulcros, como le llama la Biblia, gritando y haciéndose daño. Y que cuando viene Jesús con sus discípulos para visitar esa región en la barca, lo primero que enfrenta es una tormenta que quiere destruir la barca. Y los discípulos se asustan, se angustian. Jesús estaba durmiendo, estaba descansando, porque a él no lo intimidaba el enemigo. Pero a sus discípulos ya estaban que se les caían hasta los pensamientos.
y empiezan a gritar y a declarar. Jesús se levanta y declara la paz, la bonanza, y le obedece el mar y le obedece el viento. ¿Qué había detrás de ese viento? ¿Qué había detrás de ese ataque tan feroz en el mar para tratarlos de hundir y que nunca llegaran al pueblo de los Gadarenos? El ataque espiritual de este hombre que estaba siendo gobernado, influenciado por estos demonios. Ahora vayamos un poquito más. Dice que este hombre de día y de noche estaba dando gritos, que dormía entre los sepulcros, en el panteón. ¿Cuánto les gustaría hacer su habitación ahí en el panteón? A un ladito de la tumba de tu tía. Pues yo creo que a nadie. Este vivía ahí entre los muertos. Y que en los montes vivía y que daba gritos día y noche. Tenía intimidado y controlado al pueblo. Ahora nos pone varias cosas. Era un hombre que lo habían amarrado con cadenas y sujetado con grillos. Y tenía una característica, una fuerza descomunal. Se quitaba los grillos y las cadenas como romper papelitos, como si nada. Entonces tiene esa fuerza, esta influencia que está teniendo sobre él. Y nos menciona la palabra que cuando viene Jesucristo y se va bajando de la barca, el primero que lo ve, nadie lo conocía en esa región. No había ido a compartir nunca esa región. El primero que ya lo conoce y que le da la recepción de bienvenida es este endemoniado. ¿Cómo es posible que este hombre se acerque a alguien que no conoce y le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios? Eso no era el hombre, eran los espíritus que estaban sobre ese hombre. Y esos espíritus que estaban sobre ese hombre lo estaban gobernando, lo estaban aplastando, lo estaban destruyendo y lo estaban utilizando. Dice en Marcos 5:6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No solamente corrió, sino que reconoce, se humilla ante el Hijo de Dios. Los demonios, no el hombre, porque el hombre no era gobernado por su persona, sino gobernado por esos espíritus. Y se humilla y clamando a gran voz, o sea, gritando con todas sus fuerzas, le dice: ¿qué tienes conmigo? O sea, parece que está hablando el hombre, ¿no? Dice: ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué me haces esto? Y luego empieza a decir: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo identifica y sabe cómo se llama y sabe quién es. Los espíritus saben quién somos espiritualmente. Lo identifican perfectamente. Saben con quién pueden y con quién no pueden. A quién van a atacar y a quién se van a doblegar. A quién lo van a humillar, intimidar, y a quién se van a reconocer la autoridad y el poder, así como lo vemos en Cristo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Acaso Jesús fue a esa región de los Gadarenos para atormentar a un hombre? ¿Para producir sobre ese hombre un tormento? No, no está hablando el hombre, están hablando los espíritus. ¿Y en qué consistía el tormento? ¿En qué consistía ese dolor tan impresionante que están teniendo esos espíritus? Que le están rogando
que ya no lo haga, porque Jesús le decía, sal de él, sal de él. Entonces, los espíritus habitan en los cuerpos de las personas y a través del cuerpo de las personas pueden dirigir, manipular y controlar sus vidas. Y vemos cómo no se quieren salir. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión, me llamo. Una legión en el tiempo de Jesucristo para los romanos eran 6,826 soldados. O sea, un paquete grande de demonios. Entonces le está diciendo, somos muchos. A Jesús no le intimidó la cantidad. Entonces les dice, ok, legión, te sales, te vas. Y le rogaron, le dijeron, mira, hay una piara de cerdos ahí, permítenos ir a esa piara de cerdos y estar en ellos. ¿Qué le está diciendo? Queremos seguir en esta región. Ya tenemos ciertas ligaduras, ya tenemos ciertas cosas. Creo que nos pertenece esta región. Déjanos ir a los cerdos. Y se van a los cerdos, se van a un despeñadero y se ahogan todos los cerdos. Y luego dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Entonces no había sido atormentado por Jesucristo, sino que este hombre había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Está diciendo que cuando tiene tanta influencia el enemigo sobre la vida, ya no es la persona, ya no es el que está dirigiendo su vida, sino es el enemigo el que ya está influenciando tanto y que está poniendo esta manera de ser en la persona. Y dice, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Quizás tú y yo no andemos corriendo desnudos por los panteones. Quizás no nos pase, no lleguemos a esa, pero hay algo que ocurre en nuestra vida. Sí podemos ser influenciados por esos demonios. Y esto ocurre cuando tú tienes una debilidad por un pecado, por una área de tu vida, y es permanente y es constante. Entonces, en esa área donde no has podido ser libre, donde tú no tienes el control, donde oras, declaras versículos y haces y otra vez vuelves a caer en lo mismo. Y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Y otra vez estás en las mismas condiciones. Es que tienes esa influencia en tu vida y no eres libre. Porque si fueras libre, tú podrías hacer lo que tú quieres, pero haces lo que no quieres. Y eso tenemos que tenerlo con mucha claridad. ¿Por qué? Porque hay una opresión sobre nosotros. Y muchas veces las personas que no son libres, en mi ministerio yo he visto, son las personas que no pueden reconocer que tienen una opresión del enemigo. Porque cuando tú puedes reconocer que hay un área, que hay algo en tu vida que no has podido ser libre, tú empiezas a buscar y Dios empieza a alinearte, a colocarte para que seas libre, porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero cuando tú menosprecias, no valoras, no reconoces lo que está pasando en tu vida y tú dices, se me va a pasar. Cuando yo quiera, yo lo voy a hacer. Pero pasa el tiempo y otra vez vuelves a lo mismo. Quiere decir que no eres libre. Entonces vemos que los demonios existen, que son reales. Es una realidad en la que vivimos. Que aunque tú seas cristiano, puedes ser influido por estos espíritus. Amamos al Señor,
Pero a veces tenemos ataduras. Yo recuerdo cuando comenzaba en el Evangelio, yo tenía una atadura con la lascivia. Era adolescente, era joven y andaba viendo y andaba queriendo con la mente y con los pensamientos. Y había orado porque ya conocía al Señor, ya había clamado al Señor, ya había pedido al Señor que me librara, pero seguía en esa atadura. Y yo veía como muchos compañeros que no eran cristianos, no tenían ese problema. No estaban viendo a las mujeres con un doble sentido, con querer ver más allá y querer percibir y querer sentir. Yo los veía como normales y yo decía, hijo, ¿cómo quisiera ser como, cuando menos como ellos, que no tienen, claro, no tenían ese problema en esa área, pero lo tenían en otras áreas? Hasta que un día pude verlo, lo platiqué con mi esposa, porque no tiene sentido que te lo calles, no tiene sentido que lo guardes, que lo ocultes, porque cuando ocultamos el pecado, ahí sigue. Y lo hablé, lo platiqué. Cuando lo hablamos, lo platicamos, es cuando nosotros empezamos a tener esa libertad para que la vergüenza, para que la culpa no empiecen a tomar un dominio sobre nosotros y podamos sacar toda la basura que hay y seamos realmente libres. Y es cuando Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Necesitamos ser transparentes y responsables como cristianos de lo que nosotros pensamos y hacemos en nuestra vida, porque tenemos muchas luchas, pero también tenemos debilidades. Y es importante reconocer nuestras debilidades. Y Dios nos bendice en la medida que nosotros le damos un lugar a Él en nuestro corazón. Pero quizás no sea ese tu problema. A lo mejor la lascivia no es tu problema. Posiblemente sea la falta de perdón. Dices que has perdonado, pero cuando algo ocurre en tu matrimonio, otra vez lo vuelves a sacar, otra vez lo vuelves a mencionar, otra vez lo vuelves a declarar. ¿Y qué nos dice la palabra? Tampoco tú has sido perdonado delante de Dios. El enemigo quiere que tú no tengas la vida eterna, no vivas con Dios, que tus pecados no sean perdonados, porque somos perdonados en la medida que nosotros perdonamos. Pero es lo que quiere el enemigo poner. Quizás tu problema y donde te tiene atado el enemigo es en la desesperanza. Ya no esperas nada de nadie. Ya no tienes sueños, ya no tienes ilusiones, ya nada, ya se acabó todo. A lo mejor ese es tu problema, la desesperanza que se ha presentado en tu vida. Y has luchado. O si no, la amargura. Ya todo no tiene sabor. Ya nada tiene sentido. Ya no disfrutas ni tu comida. Ya no disfrutas cada día. Ya no disfrutas lo que está a tu alrededor. Ya todo el tiempo estás con una cara de resentido, de molesto, de irritado, de frustrado, amargado. Y no te has dado cuenta. Quizás es cuando estás come y come y come. Y cuando estás con la glotonería, comiendo y comiendo, comiendo, no te has dado cuenta que es el enemigo que quiere destruir tu vida, tu cuerpo, tu propósito. Pero no lo vemos como un problema físico, no como un problema espiritual. Y es un problema espiritual. Y así podría mencionar muchos que vamos a ver después con más detenimiento. Lo has intentado de todas las maneras, le has echado ganas, pero no puedes. Entonces no somos libres en esa área que nos está destruyendo. Vemos que el enemigo todo el tiempo está engañando. Y Satanás no es como ese diablito rojo, chiquito, que está aquí en el hombro con sus cuernitos, su cola con una flechita y su trinche rojo que te está diciendo al oído, no hagas esto. Y ya se está riendo. Y por acá el angelito que dice, sí, haz esto. Otra vez el bien y el mal. Eso es, pues son dibujos animados, no es una realidad. Vemos que el ministerio de Jesucristo, y vemos en los evangelios cuántas veces se menciona al diablo. Que el ministerio de Jesucristo consistió en establecer la salvación, sanando a los enfermos y librándolos
de sus demonios. En eso era el ministerio. Y nos dijo, id y predicar el evangelio. Habla de las buenas nuevas. Habla en qué consiste. Sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Dos cosas que le manda Jesucristo a la iglesia que hagamos en la vida de la gente. Sánala y hazla libre. Eso es importante. No solamente sanarla y dejarla con su paquete con el que ha vivido para que vuelva a caer otra vez en esa atadura. Ahora, esos demonios no tienen cuerpo. Son ángeles caídos que tuvieron una relación con Dios en un tiempo. Y dice la Biblia que una tercera parte de ellos fue influenciadas por su líder, por Satanás, y que ahora están bajo su gobierno. Pero la buena nueva es que vamos a 2-1, porque 2/3 partes siguieron a Dios y están a nuestro favor. Entonces tú tienes el doble. El otro nada más tiene 1/3 parte y tú tienes 2/3 partes. Es como las acciones. En la hora de votación, ¿quién va a ganar? Pues las 2/3 partes, y el de la tercera parte se hace a un lado. Pero invitas a las 2/3 partes para que participen. Por eso, no importa qué jerarquía tenga, no importa qué lugar ocupe, todo va subiendo de acuerdo al lugar que Dios te va a ir utilizando. Dios nos dijo que Él lo venció en la cruz y por lo tanto, pues hemos vencido nosotros a través de Cristo. Nos pone muy claro también que ellos son pacientes para esperar tu momento de quiebre, de debilidad, y que van a estar viendo cómo entran. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. O sea, no menosprecies al enemigo y ponte alerta, vive con esa alerta durante toda tu vida. Porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien va a devorar. Entonces siempre está viendo a quien va a devorar. ¿Y a quién devora el león? Al que se confía, al que está muy chiquito y muy sonso, al que todavía no sabe de los ataques del enemigo. Lo hemos visto con los animales. Ahora que YouTube sale todos los ataques de todos los corderitos, de los venados, de todo eso, está el león ahí esperando, viendo, no importa qué, sobre todo el que tiene una lesión de la manada, el que se le rompió una pata, o el que está recién nacido, que no puede correr a la velocidad de los otros, está viéndolo. Y siempre toda la manada, al que nació, al pequeño, lo tienen en medio, protegiendo, cuidando. Pero de repente se sale y se va a experimentar y a ver qué es lo que pasa, a ver qué ocurre. Y se lo empaca el león. No tiene nada. Por eso nos dice la Biblia que tengamos cuidado. Esos deseos, esos anhelos que no vienen de Dios, que tengamos cuidados nosotros. Porque veamos cuáles son el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Va a tener una influencia sobre nosotros y nos va a oprimir. Muchas veces pensamos que si nosotros somos discipulados, con el puro discipulado, nosotros vamos a cambiar. No es así. El discipulado es gran parte del ministerio de Jesucristo. Pero eso no nos cambia. A veces decimos, bueno, si yo soy discipulado, si yo leo la Biblia y si yo oro, sí, pero necesitas ser libre. Si no hay esa libertad en tu vida, el enemigo te va a estar oprimiendo todo el tiempo. Y esa libertad te va a estar, si alcanzas esa libertad te va a hacer libre, pero si no, el enemigo va a ver cómo te oprime y cómo pone un yugo de culpa o de vergüenza para que todo el tiempo estés ocultando tu pecado y no seas libre. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, no vino a destruirte. Y luego nos enseña en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esa área donde tú estás practicando el pecado, para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras que el enemigo quiere hacer a través de ti. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer, romper todo eso y destruirlo. Por eso nos dice una vez que Dios te ha librado, que te trajo esa libertad a tu vida, cuídala, cuídala, no la menosprecies. No, se pagó un precio muy alto. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que está viendo? Que muchas veces eres libre y otra vez vuelves con tus amistades, otra vez vuelves a tus películas, otra vez vuelves a tus revistas, otra vez vuelves al lenguaje. Dice, cuida lo que ya hizo Dios en ti, cuídalo. Esa es nuestra responsabilidad, cuidar la obra de Dios en nuestra vida para que no volvamos otra vez a esa esclavitud. Y a veces nosotros tenemos miedo cuando se habla de los demonios porque siempre lo relacionamos con las películas de Hollywood. Hay una película de una adolescente que le gira la cabeza. ¿Cuántas la vieron? El exorcista. Y hay que le giraba la cabeza y le daba para la derecha y le daba para la izquierda. Tú dices, órale. No, eso no es el demonio. Eso no es. A veces pensamos, de acuerdo a Hollywood, la publicidad que hace. Dice en Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y a toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hay gente que quiere platicar con los demonios. Oye, ¿y cómo es allá? ¿Y cómo es esto? Te van a decir mentiras. ¿Qué te van a decir? Te van a manipular, te van a hacer creer cosas y luego le crees más que a la Biblia. No los dejaba hablar. Solamente los sacaba. Ahora, la palabra que utiliza aquí es daimonizoai. Esa palabra, daiminosomai, daimoni es demonio y somai, cuerpo. Entonces está hablando que la persona no tiene control sobre su cuerpo, no tiene control sobre sus propias decisiones cuando está siendo dirigido, cuando está siendo influenciado por un demonio. Dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué nos dice? No te desanimes. No porque hayas fallado, se acabó todo. Síguele. No te des nunca por vencido, porque Cristo es más poderoso, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, y lo está estableciendo. Por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros y nos selló con las arras, el Señor del Espíritu, para tener la victoria. Para que entiendan cómo es una influencia y qué efectos tiene la influencia. Vamos a imaginar, vamos a hacer un ejercicio de la imaginación. Una persona que empieza a tomar, empieza con una que no es ninguna, dos que es la mitad de una, tres que alcanzó una, y como una no es ninguna, se acabó el cartón. Y se tomó todas las cervezas. Y se pone a manejar. Pues ya el alcohol ya tiene una influencia sobre sus neuronas, ya tiene una influencia sobre su cuerpo. Y va manejando a toda velocidad porque se siente Fittipaldi, ahora con el efecto del alcohol. Y atropella a un adolescente y lo mata. Y vemos nosotros que ahora esta persona estaba siendo influenciada, estaba siendo no poseída, sino que el alcohol tuvo una influencia. Y ese alcohol hizo cosas que en su sano juicio no haría este hombre. Y el alcohol produjo que se sintiera lo que no había en él y que hablara lo que no debía de hablar. Y lo llevó para destruir la vida de un inocente
y destruir su propia vida. Eso es lo que hacen los demonios. Llegan a influenciar de tal manera nuestra vida. No es que estemos poseídos, todo eso, sino que tienen tal influencia que tú y yo ya no actuamos como deberíamos de actuar en nuestro sano juicio, sino que empezamos a decir cosas que no son. Por eso nos dice muy claro Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a tener tentaciones, va a tener influencia sobre nosotros, pero lo puedes resistir, lo puedes enfrentar en Cristo, puedes vencer cuando estás en Cristo y puedes seguir adelante, y entonces vas a poder tener esa victoria en algo que antes tú no tenías. Si tú no resistes y vuelves a abrir la puerta a la pornografía, pues ya tus pensamientos ya no son sanos. Ya tu libertad para poder adorar a Dios ya no va a ser la misma. De repente te van a aparecer esas imágenes. De repente vas a estar con esa lucha en tu corazón porque te metiste en una área muy difícil. Por eso cuando Jesucristo les da autoridad a sus discípulos, los 70, dice que todos regresaron jubilosos. Dice: Señor, en tu nombre se nos sujetaron los demonios. Y Jesús les dice: no, dice, yo vi a Satanás caer como rayo del cielo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Lo importante es que ustedes pertenezcan al reino, no que los demonios se sujeten. Lo importante es que Cristo sea el centro de nuestro corazón. No que tenemos esa autoridad, no la tenemos. Es Cristo, y a quien ven en nosotros es a Cristo, y de quien huyen es de Cristo. Por eso dice el Evangelio de Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que va a hacer la obra es Cristo. El que va a quitar las ataduras es Cristo. Pero necesitas tú reconocerlo. ¿Pudiste ver el área donde has sido atacado? Donde el enemigo te ha querido quitar tu propósito. Donde ahora vemos en la Biblia que el diablo es una realidad. Que desde los comienzos del hombre estaba presente para sacarnos del propósito de Dios. Que ahora que tenemos a Cristo, que es la fuente de la vida, que es la vida misma, el enemigo te quiere sacar de tu propósito para que vivas, hagas lo que tú consideras bien, pero vivas sin propósito. Que ya esa relación con Dios ya no es parte de tu vida, sino el hacer cosas, el echar fuera demonios, el enseñar, el predicar, el pastorear, lo que tú quieras. Para eso no fuimos llamados, sino para que Cristo sea el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Yo quisiera invitarte para orar junto contigo y comenzamos un nuevo tema para poder ver que Dios quiere que tú y yo seamos libres. Y vamos a orarlo. Te invito a ponerte de pie. No menosprecies al enemigo. Si tú estás dormido en la madrugada y de repente, como a las 3 de la mañana, tocan el timbre de tu casa y bajas y ves en la mirilla de la puerta a un hombre con una gorra, con una máscara, nada más los ojos se le ven, tú no le preguntas: oiga, ¿quién es usted? Sino no abres, te subes, despiertas a todos y les dice: hay uno que quiere entrar ahí, hay uno que nos quiere robar, y trae una maleta vacía y te está tocando y tocando, y tú dices: nos va a robar. Buscas a ver si tienes un bat por ahí, o a ver que tienes un fierro o algo, por si logra entrar, darle sus batazos o lo que sea para defenderte.
Pero hay gente que viene el enemigo y toca el timbre de su corazón. Le dice, pásele, ¿qué se le ofrece? ¿Gusta un café? ¿Té? ¿No? ¿Un refresco? ¿Squeeze? ¿Coca? Tómese su lugar, frío o al tiempo. Y empiezan a platicar con él cuando te está saqueando tu alma. Cuando está queriendo quitarte todos los tesoros de tu corazón. No le abras la puerta al enemigo. No lo permitas. Va a intentarlo. Me decía una señora, es que vinieron unos amigos de mi familiar, del hijo, y se quedaron aquí a trabajar hasta en la noche y estuvieron jugando todo eso. ¿Y qué cree, doctor? Dejaron las ventanas abiertas y dan a la calle. Cuando bajé dije, qué raro que se oiga esos ruidos. Vi y todas las ventanas abiertas. A veces los adolescentes no ven y dejan hasta la puerta abierta para ver quién de la calle se le ocurre meter a tomar algunas cositas que a nosotros nos sobran. Pues no es así. Muchas veces el adolescente no alcanza a ver, mucho menos el niño, el daño que le puede causar, porque es la mejor edad en la niñez y en la adolescencia para robarte el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver lo que hemos escondido, lo que hemos ocultado por culpa o por vergüenza y que no queremos decir, que no queremos hablar y que está escondido. Cuando tú no reconoces eso, por ahí es donde va a tener su fortaleza el enemigo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has venido a traernos libertad. Y Señor, no tenemos miedo del enemigo, porque tú lo venciste. Y es mayor el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Y que, Señor, tenemos 2/3 partes de tus ángeles a nuestro favor para vencer, para destruir todas las artimañas. Y tú nos animas a que nunca nos demos por vencidos, que lo intentemos y lo intentemos y lo intentemos, y que en nuestra paciencia vamos a lograrlo. Señor, tú nos estás poniendo claridad, que el enemigo anda viendo qué debilidad tengo, en qué momento me siento, y que en ese momento de debilidad o de fragilidad busque a la iglesia, busque al cuerpo para que me protejan, para que intercedan, para que oren, para que no sea destruido por el enemigo y destruya mi vida y me separe de ti. Quiero, Señor, caminar a tu lado. Quiero tener la fortaleza a la que tú me has llamado, porque quiero vivir conforme a tu propósito y que tú seas en mí y yo sea en ti. Ya no quiero vivir en ese juego que el enemigo nos metió del bien y del mal, y que cuando creo que hago lo bueno creo que soy espiritual, cuando eso no me hace un verdadero creyente, sino que el que viva, el que me mueva conforme a tu palabra, eso es el que tengo una fe, y la fe que es en Cristo. Señor, no son por las obras que hacemos, sino por la obra que tú haces en mí, en el que yo soy en ti y tú puedes ser en mí, Padre. Te doy gracias y sé que soy libre y que a libertad me has llamado, y que esta obra de libertad se va a cumplir en todas las áreas de mi vida, porque, Señor, yo quiero vivir conforme a tu propósito, y he decidido, Señor, poner límite a mi persona, y no el ser amable, el ser todo eso con el enemigo, y a través de las amistades que no conocen a Cristo, pues empezar a tomarlas como verdades absolutas, sus declaraciones, sus intenciones, sino que tener como claridad tu palabra, y no porque no interactúe con ellos, sino porque no puedo depender de lo que ellos declaran, de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan, porque no es conforme a tu palabra. Yo estoy, Señor, para establecer tu reino, para declarar tu palabra y tu verdad, para ir allá afuera y compartir de tu evangelio y traer libertad a los que han sido tan oprimidos y tan influenciados por nuestro enemigo.
Te doy gracias, Padre, porque sé que has venido a mi vida para cambiarla y para libertarme. Que esta tu libertad sea a partir de hoy mi libertad. En lo que tú me has hablado, abre mis ojos para que yo vea y para que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Estamos conociendo. No viviremos con miedos. No viviremos con temores, sino en una riqueza, en un poder y una autoridad que nos ha dado Cristo. Y en esa riqueza vamos a vencer. Si tú tienes una petición, si quieres que oren por ti,